O sea, sin querer, esta semana cumplimos la meta que Buenas noches. En la siguiente presentación, pues relataremos las partes de la investigación enfocadas a 7 parámetros que son la pregunta de investigación, los objetivos de investigación, la justificación, marco teórico, una metodología de investigación, un estado del arte y un marco legal. Como primera medida, en la pregunta de investigación, pues básicamente tendremos como el marco por el cual se hará el interrogante, un interrogante claro y específico en cuanto a una guía de objeto de investigación. Allí básicamente es esa pregunta, ese cuestionamiento en cómo voy a centrar mi investigación y qué plan y cómo voy a plantear esa formulación de mi proyecto en función a una pregunta problema. Pues digamos que de esta manera podría abordar de mejor manera un problema de investigación y me va en cierto modo a enmarcar y me va a orientar a la búsqueda de la información o en cierto modo a la búsqueda de esa formulación de hipótesis de investigación y del mismo análisis de datos cuando ya tengamos un planteamiento de una metodología. Allí pues digamos que me va a hacer pensar como investigador el qué estudiar, el cómo estudiar, cómo puedo abordarlo y me orienta o esa pregunta va a estar orientada en función a la respuesta que busco con la investigación, a la respuesta de esa hipótesis de investigación en cierta manera. Allí pues digamos que va a ser respondida esa pregunta de acuerdo o con base a un análisis de datos que saldrá y que responderá a las mismas necesidades de la investigación. De allí pues que venga una metodología que tendrá que responder también a esa pregunta. También me delimita ese estudio, esa pregunta problema y digamos que tiene que cumplir ciertos parámetros como tiene que ser pues de manera clara, ¿sí? Que sea digamos de manera simple conceptualmente, que una persona la logre entender, que sea relevante, ya que si es relevante pues digamos que me va a ir en función en cierta manera a la justificación de mi investigación, tiene que ser investigable, ¿sí? Tiene que ser alcanzable, tiene que ser medible y digamos que al momento ya de formular esa pregunta, pues digamos que debo cumplir al menos 5 características, ¿sí? Debo iniciar con una pregunta base de indagatoria, ¿sí? Un qué, un cuál será, un cómo, una unidad de análisis, unas variables a investigar, una dimensión temporal y una dimensión espacial. Como ejemplo, les daré la pregunta de investigación del proyecto de grado que estoy trabajando en cuanto a un diseño o implementación de una intersección de diamante divergente en un entorno urbano con el fin de tener un flujo libre en el tránsito. La pregunta de investigación que formulé es cuál sería la relación entre el tipo de intersección vial en cuanto a su diseño geométrico y el nivel de servicio del tránsito promedio diario en el sector de la calle 80 con calle 118 para el año 2024. Entonces, de esta formulación, pues la pregunta base sería el cuál será. Una variable a investigar, pues es el tipo de intersección vial, ya que puedo tener variable, pues es variable el tipo de geometría. Como unidad de análisis voy a tener pues el tránsito promedio diario, ya que ese va a ser el parámetro que me diga el nivel de servicio. Y voy a tener una unidad o una dimensión espacial que va a ser la calle 80 con calle 118 y una dimensión temporal que me va a ser el año, para el año 2024, ya que las condiciones de tránsito entre año y año me pueden variar.
Eso en cuanto a la pregunta de investigación. Ya como una segunda parte, en la investigación pues tenemos los objetivos de investigación, en donde esos objetivos de investigación, digamos que van a ser esas metas a desarrollar o a alcanzar, que tendrán que de manera inequívoca ser evaluables o medibles al momento de yo desarrollar mi proyecto. Debe tener, digamos que, una estrecha relación con mi pregunta-problema, ya que esos objetivos serán esas metas para poder responder esa pregunta de investigación. Estas deben, se dividen en dos, en generales y específicas, en donde la general, pues, es una manera, digamos que global para, digamos que enmarcar en cierta manera esas metas que deben ser evaluables. Esas deben estar en verbos en infinitivo, con la salvedad de que no debo poner verbos en infinitivo que sean un poco ambiguos, como por ejemplo saber o conocer. ¿Sí? De pronto pueden ser un poquito muy ambiguos, sino de pronto aterrizarlo más. De allí que encontráramos la taxonomía de Bloom, en donde en esta taxonomía de Bloom pues tenemos, digamos que, ciertos niveles o ciertas dimensiones del conocimiento, y allí van a enlistar ciertos tipos de verbos eh, que se pueden utilizar. Ya para los objetivos específicos, pues van a ser unos objetivos mucho más concretos y detallados, y pues digamos que me va a desglosar la manera que voy a cumplir ese objetivo general en pasos o tareas mucho más puntuales. Estos deben ser claros, deben ser específicos y deben ser en cierta manera relevantes, y van a estar muy en función a la metodología escogida. Al momento de, digamos que, formular los objetivos de investigación, pues digamos que podemos utilizar estrategias como la estrategia SMART, en donde en la estrategia SMART pues va a ser S de específicos, ¿sí? Tienen que ser unos objetivos que sean claros, que sean detallados, unos objetivos que sean medibles. Todo lo que es medible yo lo puedo, digamos que, en cierta manera controlar, y los puedo enmarcar, y en cierta manera pues digamos que me encasilla o me enmarca dentro de mi proyecto, y no hace que, digamos que, me extralimite a lo que realmente necesito mi proyecto. Deben ser alcanzables, ¿sí? De acuerdo pues a los recursos que tengo, bien sea técnicos, financieros, físicos. Deben ser relevantes, ¿sí? Porque si en la medida que yo tenga un objetivo relevante, pues podré dar de manera clara una justificación a mi proyecto, ese por qué es importante desarrollarlo, y deben estar enmarcados en un tiempo. Ya, por otra parte, ya la justificación de la investigación, en donde esa justificación de la investigación es básicamente el por qué es importante realizar, o por qué es conveniente realizar mi proyecto, mi investigación, y por qué puede, qué valor agregado puedo tener con esa investigación. ¿Sí? En cierto modo, puedo darle cierto marketing, o cierta, es el disuadir, el dar a conocer o convencer el impacto que podría tener la realización de mi proyecto, esa relevancia ante una comunidad técnica, una comunidad científica, una comunidad profesional o académica. Ese valor que puedo tener de acuerdo a una situación, problema, y cómo puedo estar solucionando en un problema actual con la contribución del conocimiento. Eso es lo que enmarca esa justificación. De allí que tengamos una relevancia, cómo esa relevancia, digamos que, me implica unas dinámicas en la actualidad, qué beneficios yo puedo tener, no solo en cuanto a lo académico investigativo, sino también en cuanto a lo social. Esos beneficios metodológicos, en cuanto puede ser a una nueva metodología que me optimice ciertos procesos, y cómo se va a realizar, el qué se va a realizar. Por otra parte, ya encuentro el marco teórico. En este marco teórico pues voy a encontrar básicamente unas variables, o unas, como tal, unas condiciones de un grupo de conceptos o un grupo de teorías, que lo que me va a hacer es entender o contextualizar mi problema a el lector.
Entre esto es fundamental cómo va a sustentar esos problemas y esa pregunta de investigación, cómo lo voy a abordar. Y es importantísimo allí, pues digamos que el estado del conocimiento, el estado del arte que hay, ya que con base en ello, pues también voy a tener nuevos conceptos, nuevas teorías y de allí que tengamos que tener muy claro qué hay al momento, no solo nacionalmente, sino internacionalmente. Entonces allí voy a tener unos títulos, sí, que en esos títulos voy a tener unos conceptos como tal. Debo introducir al lector en unas definiciones, de allí puedo indagar en teorías que me expliquen esas definiciones. Importantísimo la consulta de la literatura en libros, revistas. No solamente son un listado de definiciones, sino también un listado de cómo abordar. Por otra parte, también puedo o podría terminar con unas conclusiones o unas reflexiones, em, y fundamental el tema de citas, en donde, si bien yo puedo parafrasear algunos conceptos, también debo, digamos que, citar en cuanto a que si tengo una cita textual mayor a 40 palabras, pues tengo que hacer citas largas dependiendo del modelo, en normas IEEE, en normas APA, Vancouver, bueno, etcétera. Para, como tal, la metodología de investigación, esa metodología pues digamos que me responde a cómo voy a hacer ese proyecto. Allí voy a tener cómo voy a abordar el tema de datos, qué datos necesito, cuál es la instrumentación para recolectar esos datos, las técnicas de recolección de datos, qué técnicas de investigación yo puedo tener. Tengo que especificar mi muestra, tengo que especificar mi población. Para el caso específico de mi proyecto, pues digamos que yo decidí en ese diseño metodológico pues incluir un enfoque mixto, un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo, ¿sí? Un enfoque que me permita describir con números y en cierta manera también analizar de acuerdo a las condiciones de terreno que quizás no puedan ser cuantificables. Entre estas, por ejemplo, cómo puede ser la percepción de la gente en cuanto a seguridad vial, eh, de las criticidades que pudo encontrar al momento de ir a hacer la caracterización en campo. Este pues, análisis pues, lo podría hacer, digamos, desde puntos de vista referentes a las condiciones de servicio, la funcionalidad de la vía, qué percepción tiene la gente con respecto pues, a mi zona de estudio y qué percepción podría tener al momento de hacer una implementación en cuanto a un tipo de intersección que en Colombia no está aplicado. Por otro lado, pues también, digamos, el enfoque cuantitativo es en virtud a tener la recopilación de esa información que me conlleve a procesos estadísticos y matemáticos y que me pueda, digamos que, dar como un insumo principal, por ejemplo, a la toma de datos en cuanto al tránsito de la zona como ejemplo, por ejemplo, o la toma de datos topográficos que me permitan tener coordenadas numéricas y que me permita especializar como tal las condiciones geométricas actuales. Mm, por otra parte, digamos que también ese enfoque cuantitativo pues me permitirá de todas maneras hacer un análisis comparativo de esas condiciones de servicio en cuanto a la aplicación de esa intersección y las condiciones actuales. Eso mirándolo como una solución, digamos, integral y también que me va a aterrizar un poco las falencias que yo pueda tener contra otras soluciones, de modo tal que yo pueda decir que mi hipótesis la pueda defender o realmente se me caiga mi hipótesis de diseño. También pues digamos que ese enfoque mixto pues me permitirá tener una perspectiva mucho más amplia en cuanto a la comprensión de las dinámicas del tránsito, ya que las dinámicas del tránsito no solo me obedecen a un componente geométrico, sino también a un componente comportamental en cuanto a los usuarios, por ejemplo. Eh, Esto también, pues digamos que me enmarca un tipo de investigación, cómo va a ser ese tipo de investigación. Para este caso, digamos que yo quise hacer una investigación práctica y académica de tipo aplicado, ¿sí? Cómo yo esos conceptos, digamos que adquirí a lo largo de la carrera, los puedo aplicar o en función a una problemática que pueda encontrar en la sociedad.
Esto junto con una investigación de campo que me lleve a un proceso de recolección de datos cuantitativos y cualitativos en sitio. También, pues digamos que puede ser un diseño también experimental en cuanto a la implementación de uso de las tecnologías de la información, en cuanto al modelamiento, por ejemplo, de un entorno virtual de las posibles dinámicas en campo que yo encuentre de acuerdo a esa toma de datos, tanto cualitativos como cuantitativos. En cuanto a los indicadores de análisis, por ejemplo, yo puedo estudiar los parámetros de volúmenes vehiculares, por ejemplo, que son datos cuantitativos, las velocidades de operación, las longitudes de fila, inclusive puedo determinar con esas modelaciones cuántos son las demoras y niveles de servicio, incluso hasta la eficiencia energética mediante las emisiones de CO2 en función a esas longitudes de fila y en función al tipo de vehículo que sea, pues que pase por esa vialidad. Y pues que en cierta manera pues deben estar estrechamente relacionados con esos objetivos mismos del proyecto. Por otra parte, también digamos que ya cuanto a la definición de población, pues digamos que yo puedo definir el tipo de población en cuanto a mis usuarios y en cuanto a mis vehículos, qué vehículos pasan por la zona y cómo es la afectación en cuanto al tipo de vehículo. Y en cuanto a las técnicas pues, de análisis, pues puedo establecer técnicas orientadas pues, al diagnóstico de esos datos cualitativos y cuantitativos mediante unas técnicas de recolección que puede ser, por ejemplo, como por una técnica de recolección por observación para la identificación de problemas o cosas subyacentes como pueden ser entrevistas estructuradas, entrevistas no estructuradas, en cierta manera también encuestas. Todo eso me puede ayudar a evaluar como tal las condiciones y enmarcar como tal ese marco metodológico de mi proyecto y cómo voy a abordar esos datos. Eso en cuanto a la metodología de investigación, ya como tal, para el estado del arte, pues el estado del arte me involucra en la revisión bibliográfica de mi tema. ¿Qué hay en cuanto a investigaciones nacionales e internacionales de información cronológica? Generalmente esa revisión o esa información cronológica no debería ser una información muy antigua, sino más bien reciente, al menos de 10 años a la fecha. Y cómo esa recopilación de análisis pues me brindará los conocimientos o me brindará un marco en cuanto a teorías, investigaciones, avances en el sector. Y esos procesos deben ser unos procesos exhaustivos con el fin de que yo no haga investigaciones que ya hayan hecho otros autores. Si bien yo puedo, digamos que reforzar investigaciones ya hechas en cuanto a querer, digamos que refutar o contraargumentar hipótesis de diseño de otras investigaciones o digamos que ampliar o abundar en el tema, pero no hacer lo mismo. La idea nunca sería hacer lo mismo porque digamos que no habría digamos que un ampliar, sí, como ese grueso en como tal el marco académico. Allí, pues digamos que podríamos resumir lo que ya se sabe de acuerdo a las investigaciones de otros investigadores y digamos que ese artículo pues nos va a mencionar, digamos que los objetivos, esos resultados, esas muestras, esas conclusiones y en cierta manera esas maneras que otros autores ya lo han hecho y que me pueden servir para tomar ciertas, digamos que metodologías en las cuales yo pueda optimizar mis procesos. Mm, ya para el marco legal y jurídico, pues digamos que ese marco legal y ese marco jurídico lo que me va a hacer como tal es o sea, establecer un conjunto de normas, un conjunto de leyes, un conjunto de reglamentos, de disposiciones, en el cual, digamos, pueda ser relevante esa investigación mía. Eso pues también me ayudará a mí como investigador a contextualizar dentro de, digamos, un marco más rígido si los datos que tomo me cumplen o no me cumplen de acuerdo a una aplicación en un contexto, digamos, de investigación. Es decir, si yo no cumplo, por ejemplo, para el caso de mi investigación, una guía de diseño geométrico urbano que tiene entidades como por ejemplo el IDU
para el caso de mi contexto local, Bogotá, pues digamos que mi norma carecería de un marco en el cual me diga está bien, cumple una norma, es seguro, ya que pues digamos que también es ese argumento técnico y teórico para yo poder justificar mi investigación. Por otra parte, también digamos que va mucho la ética y la legalidad, ya que eso me ayuda a interpretar en cierta manera cómo están esos datos, que no se me salgan de unos parámetros ya establecidos, que me los pueden brindar, digamos, un marco legal, una norma y demás. Por último, como conclusión, pues digamos que se hace, digamos que de manera imperativa, el uso adecuado de una caracterización de un proyecto en la etapa pues de su anteproyecto, en donde nos pone a pensar cómo podemos abordar ese tema con todo esto que hemos venido hablando en el presente video, en función a esa pregunta de investigación, a esa pregunta problema. ¿Sí? Porque en la medida que nosotros conozcamos esa pregunta problema, digamos que vamos a tener un marco mucho más claro de qué debo hacer, qué es lo que quiero responder con una investigación. Y asimismo, pues ir en función a mis metas claras, a mis objetivos. Por otra parte, pues también digamos que encontramos unas herramientas o tips de redacción mucho más sencillas para realizar un documento de investigación. En la medida que la investigación sea muy organizada, muy clara, pues digamos que va a estar muy articulada y no va a haber ambigüedad al momento como tal de que un lector llegue y lea mi investigación, de que otro investigador pueda tomar mis datos y los pueda entender. El planteamiento de esas preguntas al inicio de la investigación y durante la misma pues va a ser como tal clave, va a ser imperativo para tener un enfoque y llegar a una conclusión en función a que pueda esas conclusiones decir si se pudo responder o no mi investigación en cuanto a una hipótesis, en cuanto a esos mismos objetivos y esos mismos entregables. Estas serían mis referencias y muchas gracias por su atención.